Hey, ¿qué tal? El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante. No sé si ustedes conozcan ya de qué trata el 1 de mayo. Si no, el día de hoy lo vamos a conocer. ¿Y qué es el 1 de mayo? El 1 de mayo es también conocido como el Día Internacional de los Trabajadores. Es una fecha que conmemora el movimiento obrero mundial. Para entenderlo un poco mejor, tenemos que dar un pequeño recorrido por la historia, más específicamente en el contexto en el que se estaba luchando para establecer la clase trabajadora, los obreros. Principalmente es una jornada de la lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. ¿Qué son los mártires de Chicago? Este incidente se conoce también como la revuelta de Haymarket. Fue un hecho histórico que tuvo lugar en Chicago, en Estados Unidos, el 4 de mayo de 1886. Fue el punto más álgido de una serie de protestas que se daban desde el 1 de mayo. Se produjo respaldado por los obreros que estaban en huelga para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Recuerden que ellos no eran clase obrera, eran pobres trabajadores. Todo esto apuntaba a ser una marcha pacífica. Todo iba muy bien, pero como en toda marcha y más, digamos, conozcámoslo acá en el contexto colombiano, siempre hay un desadaptado que quiere terminar las cosas de manera violenta. Entonces una persona desconocida lanzó una bomba a la policía y pues obviamente con el objetivo de disolver este acto de manera violenta. Entonces una marcha que era pacífica en pro de establecer la clase obrera y dignificar el trabajo terminó siendo lo contrario. Los tomaron como un movimiento anarquista. 5 de las personas que participaron en este movimiento pacífico, recordemos, fueron condenados a muerte, ya que uno de estos inadaptados decidió simplemente atentar contra la policía del estado. También ha de mencionarse que uno de estos obreros que fue condenado a muerte se suicidó antes de ser ejecutado y otros 3 fueron recluidos. Ellos fueron denominados los mártires de Chicago. Posteriormente a este hecho, se hace la conmemoración el día 1 de mayo, originalmente por el movimiento obrero, y actualmente está considerado como el Día Internacional de los Trabajadores en la gran mayoría de los países del mundo. 2 notables excepciones son Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day el primer lunes de septiembre. ¿Por qué se hace esto de esta manera? Principalmente en Estados Unidos y en Canadá. Se celebra debido a que fue organizado por la noble orden de los Caballeros del Trabajo, en inglés Knights of Labor. El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha hiciera un reforzamiento del movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Ya sabemos que Estados Unidos es excesivamente capitalista. Ahora, Canadá y Estados Unidos se unieron a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del 1 de mayo a partir de 1894 por la razón antes mencionada. Bueno, y en esta época de la revolución industrial lo que pasaba es que sobreexplotaban mucho a las personas. Claro, como todo se estaba tecnificando y habían tantas máquinas, muchos empleos se fueron desvaneciendo. Entonces la pelea por el trabajo era muy fuerte y se aprovechaban de esto claramente. La idea en el siglo XIX como tal, en esta época, era la reivindicación de la jornada laboral de las 8 horas, una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores. Los objetivos prioritarios eran hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se produjeron varios movimientos. Principalmente en 1829 se formó un movimiento para solicitar la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo en caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía, un maquinista o fogonero a trabajar estas jornadas, debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, la Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan que su origen como tal es anarquista. En su cuarto congreso, que fue realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas.
yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación. Recuerden que los obreros se distribuyeron por sindicatos que estaban manejados desde el oficio de cada uno. Los sindicatos, por ejemplo, de los que eran trabajadores de metalurgias o los que trabajaban en las vías férreas. Entonces se agrupaban en sindicatos de acuerdo a su labor profesional. La idea era dignificar el trabajo. Recordemos que estos sindicatos fueron hechos en pro de que fuera reconocida la clase obrera y que dejaran de reconocerlos como pobres trabajadores. Ya hablando del 1 de mayo como tal, la huelga que se hizo el 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Entonces, debido a que ya los gobiernos, ya las empresas como tal se estaban viendo presionadas, obviamente no querían tener problemas. Entonces obtuvieron como tal estas 8 horas de trabajo, 8 de ocio y 8 de descanso. Mientras que los otros 200.000 trabajadores estaban iniciando la huelga en Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades. Las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo, como ya habíamos visto anteriormente. La única fábrica que se encontraba trabajando era la fábrica de maquinaria agrícola, McCormick. Se encontraba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para la construcción de una iglesia. Entonces, la idea es dignificar el trabajo, siempre porque se les trataba de una manera muy indigna, la verdad. Como siempre, obviamente, los gobiernos y las entidades gubernamentales lo que buscan hacer es oprimir estos movimientos, ya que no pueden sacar beneficio como lo han hecho siempre: mano de obra barata, excesivas ganancias y la indignificación de los trabajadores. El segundo día de esta huelga, la policía había disuelto violentamente una manifestación con más de 50.000 personas. El tercer día se hace una concentración enfrente a las puertas de la fábrica McCormick, donde al salir las personas que se habían reunido en ese lugar se lanzaron sobre los scabs, comenzando una batalla campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, comenzó a disparar a quemarropa sobre las personas, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. Entonces, vean cómo siempre la dignificación de una profesión viene desde la guerra. Siempre viene un opresor y un oprimido. El oprimido se cansa y el oprimido busca la dignificación de su labor. El opresor nunca piensa en el bienestar de ellos, sino cómo sacar beneficio. Entonces es una invitación principalmente a que reflexionemos sobre el 1 de mayo, sobre el Día del Trabajador. Más que verlo solamente como un día libre, es realmente conmemorar cómo es que hemos llegado a las condiciones laborales que tenemos en este momento, cómo es que hemos logrado tener los beneficios que hasta el momento se nos ofrece como trabajadores, a todos aquellos quienes laboran las 8 horas diarias, quienes tienen su trabajo con las prestaciones que se les ha dado hasta el momento, y cómo aún nos falta camino para dignificarnos aún más en todas las labores. Principalmente también, en mi caso, que soy maestro en formación, una de las labores más importantes y más mal pagas aquí a nivel latinoamericano, donde los maestros somos quienes brindamos el conocimiento, quienes problematizamos el conocimiento, quienes abrimos puertas para la creación de las profesiones. Sin maestros no existirían otras profesiones, sin maestros sería muy difícil una sociedad. Sin maestros no se puede generar un cambio. Entonces, como conclusión, les dejo primero la reflexión de por qué se celebra el 1 de mayo. Que pensemos más allá de solo un día libre, un festivo. Que realmente conmemoremos todo este proceso histórico que hizo posible realmente que se tuviesen condiciones más dignas dentro de una sociedad. Recordemos que antes los obreros eran considerados pobres trabajadores, necesitados del trabajo, se les pagaban miserias porque realmente sacaban mucho beneficio de eso y a costa de los obreros. Afortunadamente, a pesar de todas las bajas, a pesar de todos los problemas que hubo en esta época,
se logró llegar a lo que conocemos hoy en día como las condiciones de trabajo, nuestras 8 horas diarias, donde se nos paga por una profesión, porque no es en vano que nos estemos desgastando, ni matando, ni estudiando, para que nos paguen miserias. Realmente nosotros nos estamos profesionalizando en nuestro oficio, independientemente de cuál sea. Nosotros tenemos que estudiar para lograr llegar al lugar de trabajo, a las condiciones que se nos están dando gracias a la lucha de muchos, gracias a las desafortunadas pérdidas, gracias a que a pesar de la opresión estatal, nosotros como obreros, como trabajadores, como el común, hemos seguido luchando por nuestros derechos. Asimismo, debemos corresponder con nuestros deberes. Y la reflexión es esa: pensemos siempre más allá de todo lo que estamos viviendo. No todo es solamente marketing y comercialización como se presenta. No todo es solamente lo que los medios masivos nos están dando. Porque ese también es otro método de control. Nos muestran lo que nosotros queremos escuchar. No nos muestran la realidad del asunto. Es una invitación a que tengamos un pensamiento un poco más crítico, a que vayamos más allá de lo que siempre se nos hace ver. Bueno, qué mejor que nos hable la voz de la experiencia. A continuación, veremos y escucharemos el testimonio vivo de una persona que ha asistido a cada marcha del 1 de mayo a partir del año 2013. Con ustedes, Juan Carlos Chávez. A fines del siglo XIX, la explotación capitalista se extrema. La reducción de la jornada laboral se convierte en bandera de lucha. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que quieras. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el escenario de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de sus opresores capitalistas. Por supuesto, la represión no se hace esperar. Varios trabajadores son asesinados por las fuerzas policiales y otros más son heridos. El movimiento no se detiene y se instalan enfrente de la fábrica McCormick, la cual impide la organización y acaba de despedir a 1000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Los enfrentamientos no tardaron en llegar, con la policía disparando a mansalva. 6 muertos y varios heridos y capturados. Estos no corrieron con buena suerte, ya que fueron acusados y condenados. La clase dirigente tenía que dar una lección. Nunca presentaron pruebas, pero igual la suerte ya estaba echada. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos duros es la única solución posible. Los condenados son ahorcados. El 1 de mayo, más que una fiesta de culturas y diversidad, es un espacio de reivindicación de todos los colectivos sociales que luchan por una mejor sociedad. Es un espacio de todos y de todas, quienes defienden la vida y la dignidad. Y eso ha sido todo por hoy. Espero haber ayudado un poco en la concepción de lo que realmente es el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, la dignificación de la labor de los obreros, la creación de la clase obrera, la creación de los sindicatos, todo lo que pudimos obtener gracias a un proceso histórico y una lucha que se vivió desde el siglo XIX, en plena época de revolución industrial, cómo todas estas dinámicas han permeado a nivel global. Y espero que les haya quedado un poco más de claridad en este tema. Espero haber sido de ayuda. No es nada más por hoy. Y nos vemos en una próxima ocasión. Un pequeño detalle que pasé por alto es darle un especial agradecimiento a Juan Carlos Chávez por brindarnos un poco de su experiencia, por este resumen tan preciso de por qué ha de conmemorarse el 1 de mayo, más allá de pensarlo solamente como un festivo más.